gracias por la compañía. Estamos arrancando una nueva edición de Plenamente y hoy quiero arrancar de una forma atípica, pero que considero justa y necesaria. En nombre de nuestro compañero Derlis Domínguez, me gustaría dedicarle este programa especialmente a él y a su memoria. Derlis es o fue un compañero nuestro que partió hace poquito y fue una parte fundamental dentro de todo el engranaje de Paraguay TV en su momento. Pero más allá de ser una pieza elemental y fundamental dentro de la operatividad, Derlis fue una gran persona que ha dejado una huella dentro de nosotros y queremos honrar su trabajo. Él era compañero de iluminación, pero además de eso hacía muchísimas y casi todas las otras cosas que uno puede precisar dentro del mundo de la televisión. Ha dejado una hermosa familia, ha dejado grandes recuerdos en nosotros, sus amigos y compañeros, y de otros medios también, por lo que ha pasado, y en este humilde pero sincero homenaje creo que hablo en nombre de todos aquellos que lo conocimos, que deja un gran vacío en nosotros, pero que su recuerdo permanecerá imborrable dentro de nuestras cabezas y nuestros corazones. Así que un abrazo grande, Derlis, donde sea que estés. Y ahora sí, muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros y por acompañarnos en una nueva edición de Plenamente. Para mí es un gusto poder recibir hoy la visita del neurólogo Gonzalo Aranda, que es un tipazo, partiéndolo desde ahí, porque todos los Arandas somos así. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por el tiempo. Me dijiste que es la primera vez que vas a estar en un programa durante tanto tiempo, pues ya te aviso, 1 hora te voy a tener secuestrado acá. Sí, no, la verdad es la primera vez que me tienen así interrogándome 1 hora. Generalmente suelo ser yo lo que interroga. Usualmente, ¿verdad? Sí. Ahora me toca a mí, bien ahí. Neurología, primeramente, ¿qué es la neurología? Usualmente acá nosotros hablamos con psicólogos, con psiquiatras, ¿verdad? Que analizan, estudian o tratan la mente, pero desde otra perspectiva. ¿La neurología cómo lo hace? Bueno, la neurología es entonces otra especialidad de la medicina que se encarga un poco más de los procesos, vamos a decir, estructurales del cerebro. Vamos a decirlo así, si el psicólogo o el psiquiatra se encargan del software de la computadora, yo muchas veces me encargo también de controlar el hardware, de que todos los componentes estén funcionando en orden para tratar de diagnosticar diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, lo que sería la migraña o los dolores de cabeza, la epilepsia, los ACVs, la demencia y ese tipo de enfermedades, que es un poco como que, así como decís, otra manera de encarar la neurociencia, pero mirándolo desde otro foco. El órgano es el mismo al que apuntamos, ¿verdad? Pero de una visión distinta. Sí, a ver, podríamos decir que los psicólogos o los psiquiatras se encargan más del cerebro en particular, y yo puedo ir un poco más lejos, el cerebro, la columna, el sistema nervioso, en los brazos, en las piernas. Entonces eso también abarcaría mi área de la salud específicamente. Decir una cosa, no son muchos los neurólogos en el país, ¿verdad? Y no, lastimosamente somos muy pocos para lo que sería nuestra población. Creo que actualmente en el Paraguay somos alrededor de 55 lo que estamos aprobados por la Sociedad Paraguaya de Neurología. Para una población de más de 6 millones de habitantes es un número bastante bajo. Sí, en teoría tendría que ser algo así como 3 neurólogos por cada 100 pacientes o algo así. 3 por cada 100. No, estamos lejísimos. Sí. Y a decir lejísimos me quedo corto. Pero bueno, 55. ¿Tenés muchos casos, pacientes seguramente entonces? La verdad que durante mi residencia he visto una muy alta cantidad de pacientes en lo que era en el hospital de clínicas cuando hacía mi residencia. Para tirarte un número, en un año normal teníamos aproximadamente 6.000 pacientes que obviamente venían varias veces en el año a consultar con nosotros. Entonces al año un médico del staff o residente veía aproximadamente algo así como 4.000 consultas o algo así. Un profesional en un año, 4.000 consultas.
¿Es correcto? Ujú. No tengo mi teléfono a disposición, si no quitaba el cálculo y me iba a salir un número, pero asombroso. Debe ser desgastante también eso. Y lastimosamente, como bien decís, ocurre eso porque no hay neurólogos, no hay muchos neurólogos ni en el sistema público ni en el sistema privado. Si nos centramos en Asunción es poco, pero si nos vamos al interior es un lugar donde es muy difícil para los pacientes a veces encontrar un neurólogo, y muchas veces tienen que terminar viniendo hacia Asunción, no sé, o en clínicas o en IPS o buscar en un privado. Lástima. Te puedo preguntar el por qué antes de meternos ya en otro tema, porque está bien también que la gente sepa de esto. Hay muchos que seguramente nunca escucharon siquiera la palabra neurólogo, ¿verdad? O de qué se ocupa, qué trata el neurólogo. Bien, nosotros nos centramos en algunas que otras situaciones que pueden ocurrir alrededor del cerebro o, como te digo, de la columna. Entonces, por ejemplo, nos encargamos de los pacientes que tienen dolor de cabeza, los pacientes que tienen neuralgias, los pacientes que convulsionan, los pacientes que tienen ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, los pacientes que tienen demencia, los pacientes que tienen Parkinson, para nombrar, vamos a decir, las más comunes. Dolor de cabeza dijiste. Así es. Pero no es el dolor de cabeza ese que te da una vez al año o 2 veces al año. Suerte que me siento, porque algo que me gusta reiterar es que no es normal tener dolor de cabeza. O sea, No es normal. no es normal. En ningún caso. En ningún caso, o sea, a ver, si yo salgo a tomar a la noche y capaz me paseo un poco con las copas y al día siguiente me duele la cabeza, eso podría ser esperado hasta cierto punto. Pero no es normal que así, sin una razón de ser, yo tenga todo el tiempo dolor de cabeza. No quiere decir que algo sea algo necesariamente malo, porque ahí entramos en lo que es, por ejemplo, la migraña, el dolor de cabeza, que su nombre es dolor de cabeza tensional, porque así es un nombre, no porque tienen algo que ver con la tensión. U otros tipos de dolor de cabeza, por ejemplo, cefalea en racimos, que es un dolor de cabeza muy particular, que son enfermedades que no tienen un motivo para preocuparse, ¿sí? Son enfermedades que aparecen, vamos a decir, de la nada, y que no tienen un riesgo para el paciente, pero que sí necesitan de tratamiento para poder controlar y que no sea tan incapacitante. La migraña, por ejemplo, es la primera causa de días perdidos de trabajo en el mundo. O sea, la gente falta al trabajo porque le duele la cabeza, y la migraña es el principal diagnóstico en ese caso. Te pido que me hagas una aclaración porque tengo mis dudas. Migraña, cefalea, dolor de cabeza, ¿son los tres la misma cosa o tienen diferenciación? Todos entran en lo que sería un dolor de cabeza, pero tienen diferentes formas de presentarse y de repente podrían tener también diferentes formas de tratarse. Por ejemplo, ya que estamos sobre el tema, la cefalea tensional o el dolor de cabeza tensional suele ser un dolor que uno lo siente sobre la frente, como una presión que no suele ser tan intensa y que no se acompaña de otros síntomas, o a veces puede dar un poco de náusea o otras cosas. Pero, por ejemplo, la migraña suele ser un dolor de cabeza que agarra solamente una mitad de la cabeza. Es una sensación como que está palpitando la cabeza, y muchas veces los pacientes dicen que en ese momento les molesta la luz, les molesta el ruido, les da ganas de vomitar o les da mal estómago. También a veces pueden tener auras, que son como pequeñas sensaciones que le avisan de que va a empezar el dolor de cabeza. Entonces son dos tipos de dolor de cabeza diferentes que tienen su forma de tratarse, y entonces es importante saber cuál es cuál para poder hacer el tratamiento correcto. Estos dolores pueden ser significados también de algo más, es decir, si tienes un dolor intenso en el parietal, occipital, izquierdo, derecho, ¿determinan esto algo? Muchas veces la forma en la que duele la cabeza nos ayuda a ponerle nombre. O sea, si te duele acá, entonces probablemente tensional. Si te duele una mitad, entonces migraña. Si te duele alrededor del ojo, entonces cefalea en racimos. Entonces, muchas veces saber dónde empieza o cómo se manifiesta nos ayuda a catalogarle, pero muchas veces también pasa que, por ejemplo, un dolor de cabeza que empieza en la frente, a medida que va pasando el tiempo, se va por toda la cabeza, y lo mismo, la gente que tiene migraña, a veces empieza a un lado, pero después pasa al otro y ya duele toda la cabeza. Entonces, sí nos ayuda a determinar un poquito qué podría estar pasando, pero no es que cada tipo de dolor de cabeza es así exclusivo. O sea,
no solamente que va a doler la frente, no solamente que va a doler la cabeza, no solamente que va a doler el ojo, se puede mezclar mucho. ¿Cuándo comienza a ser preocupante el dolor de cabeza? ¿Cuándo debe considerarse como preocupante? Bueno, un punto bastante claro es cuando el dolor de cabeza empieza por encima de los 50 años. O sea, cualquier persona que durante toda su vida, hasta los 50 años, nunca tuvo dolor de cabeza y luego de los 50 años empieza a tener dolor de cabeza sin que haya otra explicación, podría ser un signo de alarma de que algo más está pasando. Y después hay otros tipos de situaciones, por ejemplo, gente que tiene migraña o que ya tiene dolor de cabeza tensional, que de repente nota que la forma en que le duele la cabeza va cambiando con el tiempo. Si antes era solamente la frente, ahora le duele atrás o le duele toda la cabeza. Tiene síntomas nuevos que antes no tenía. Entonces, eso para nosotros se llama un cambio en la historia de la cefalea. Entonces, eso también es un signo de alarma. Otras situaciones más particulares, hay una situación que suele ser bastante enseñada como parte de la carrera de medicina, que es la hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de sangrado que ocurre en la cabeza, en la que el dolor es bastante característico, porque es un dolor que que pasa de 0 de dolor a 100 de dolor en 1 minuto, más o menos. Los pacientes suelen referir como que es el peor dolor de cabeza de su vida, y aparte se puede acompañar de otras cosas, náuseas, vómitos, visión borrosa, se quedan un poco más dormidos, y que eso sí es una situación en la que deberían buscar rápidamente atención médica, por ejemplo. ¿Cómo se llama este dolor de cabeza? Pasa de 0 a 100, dijiste. Cuando un dolor de cabeza pasa de 0 a 100, Ajá. ese tipo de dolor nosotros le llamamos cefalea en trueno. En trueno. Porque como un trueno ocurre de golpe, ¿verdad? Generalmente la causa más frecuente de eso es la hemorragia subaracnoidea, pero se puede ver también en otras situaciones. Pero si cada paciente en mi consultorio me dice, doctor, yo la otra vez tuve un dolor de cabeza así de 0 a 100 en 1 minuto, le voy a internar porque tengo que descartar que haya una hemorragia antes de pensar en otras cosas. ¿Y llegan los pacientes por dolores o incertidumbres como esta? Sí. Llegan bastante. Generalmente esto suele caer más en la urgencia, porque como es un dolor tan particular y tan intenso, Necesitan atención ya. claro, o sea, los pacientes suelen buscar primero ayuda en una urgencia y no esperar a que puedan conseguir un consultorio con un doctor, ¿verdad? Pero también ocurren ciertas situaciones particulares. Te tiro un ejemplo de un tipo de dolor de cabeza que no es tan frecuente, pero que es también importante saber. Hay pacientes que pueden tener su dolor de cabeza en muy determinadas situaciones. Ejercicio, cuando tosen, cuando hacen algún esfuerzo como para ir de cuerpo, o inclusive durante la actividad sexual. Y el dolor suele ser el mismo tipo, o sea, un dolor de 0 a 100, rápido, pero que va cediendo. Y cada vez que se ponen en contacto con esa situación, vuelve a aparecer, y cada vez que termina, vuelve a desaparecer. Entonces, eso es un tipo de dolor de cabeza muy particular que sí solemos ver en muy raras ocasiones, pero que también ocurre. ¿Tu recomendación como profesional en estos casos es la automedicación? ¿Cómo hacerla? Cuando uno tiene un dolor de cabeza, ¿qué es lo que hace primero? Va al botiquín y seguramente busca una pastilla. ¿Está bien hacer eso? Bueno, así como si te pasaste unas cuantas copas o capaz no dormiste bien o puedes relacionar tu dolor de cabeza con otra cosita, no estaría mal que puedas primero tomar algo para tratar de calmar, ¿verdad? Ahora, si es que el paciente ya hizo eso y sigue persistiendo el dolor de cabeza o se agregan nuevos síntomas, capaz ahí sí sería importante buscar un poco más de ayuda en una urgencia, por ejemplo. Cuando estos dolores son recurrentes, es decir, se mantienen prolongadamente durante días, semanas, pueden llegar a meses, ¿verdad? O sea, suelen ser episodios. Episodios. ¿Qué es un episodio? Para que la gente entienda. Claro, por ejemplo, la migraña es una situación que dentro de sus características es que el dolor dura más de 4 horas y puede durar hasta 72 horas. O sea, Corridas, seguidas. 3 días enteros te puede doler la cabeza. ¿Cómo hace una persona para dormir con eso? Y
del cansancio. Y muy mal. Termina rindiéndose. Muy mal, probablemente. Pero entonces hay situaciones en las que el dolor de cabeza sí se puede expandir, pero suelen tener periodos de tiempo. Puede ser 6 horas, 8 horas, después le pasa tal vez un poquitito, después al día siguiente vuelve a aparecer. Pero generalmente suelen ser episodios, o sea, suelen ser días de dolor y no continuado. También puede ocurrir que el dolor sea persistente, 1 día, 2 días, 3 días, 15 días, pero no suele ser tan frecuente. Y tú puedes terminar afectando lo que es la calidad de vida de la persona. Sí. Su estado de ánimo, su humor, su salud mental en algún momento. No, sí. De hecho que muchas veces los pacientes... La migraña también es otra situación que es bastante frecuente en la población. 1 de cada 6 personas puede tener migraña. Es más frecuente en mujeres. Y si es que alguien en tu familia tiene migraña, es más probable que uno también lo pueda tener. Entonces, como es muy frecuente, también se suele relacionar mucho a lo que es ansiedad, a la depresión. Y como que cuando aparecen ambas cosas juntas, uno le empeora al otro y el otro le empeora al otro. O sea, si tenés migraña y tenés ansiedad, tu ansiedad va a ser peor y tu migraña va a ser peor. ¿Vos tratás ansiedad? ¿Eso está dentro de tu campo? Forma parte también de lo que solemos empezar a tratar, vamos a decir. O sea, si cae un paciente conmigo que tiene todos los síntomas, vamos a decir, de ansiedad, yo podría empezar a tratarlo. Pero lo ideal sería que el tratamiento continúe con el especialista a su cargo, que serían los psicólogos, los psiquiatras. De esa manera. Hay como una línea trazada en la que ustedes caminan en paralelo, ¿verdad? Trabajan hombro a hombro incluso en algunas ocasiones. Bueno, de hecho que en la mayoría de las veces debemos trabajar juntos. Muchas veces no podemos diferenciar un problema, o sea, no podemos separar una enfermedad neurológica de las consecuencias que le trae. Un paciente que tiene migraña muy frecuentemente puede tener ansiedad, y si yo no manejo la ansiedad tampoco voy a manejar tampoco voy a poder mejorar su migraña. Un paciente que tiene convulsiones o que tiene demencia muchas veces se acompaña de algún trastorno del ánimo, y también es parte del tratamiento de todo el caso manejar esos síntomas. Doctor, ¿y puede haber derivaciones mutuas, verdad, entre campos? Es decir, un psiquiatra puede mandarte perfectamente un paciente a vos, así como vos podés derivar a un psiquiatra. Así es. Muchas veces también algo que pasa es que, por ejemplo, para darte un ejemplo así bastante conciso, una situación que es una enfermedad que tal vez es un poco más del campo psiquiátrico, como sería la esquizofrenia, ¿verdad? Que son los pacientes que tienen alucinaciones y ese tipo de síntomas. Muchas veces parte del manejo es que también vayan junto a un neurólogo para descartar que ese síntoma no sea manifestación de otra cosa. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, que las alucinaciones no sean en realidad convulsiones, ¿verdad? Entonces, para asegurar que no se están mezclando cosas diferentes, porque la esquizofrenia tiene un tratamiento, y si fuese una convulsión que tiene síntomas psicóticos, tendría otro tratamiento. Es en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo. Para un caso puntual. ¿Ellos llegan primero hasta vos? Indistintamente. Pueden caer con cualquiera de los dos. ¿Qué son los casos que más vos atendés actualmente? Por frecuencia, lo que más vemos en consultorio normal es migraña, o sea, dolores de cabeza. Número uno. Seguido probablemente por la epilepsia. En tercer lugar, estaría una pelea ahí entre la demencia y los ACVs. Y en cuarto lugar, probablemente el Parkinson. Parkinson. De epilepsia vamos a hablar profundamente en el siguiente bloque. Mientras tanto, me gusta andar también en estos otros ejes fundamentales que tenemos. Estas cosas de las que estamos hablando, ¿tienen tratamientos? ¿Tienen cura? En su mayoría. ¿Cómo es la disciplina en la neurología? ¿Es profundo esto? Sí, es bastante profundo. Bueno, lastimosamente muchas de las enfermedades que caen conmigo no suelen tener una cura sencilla. De hecho, hoy en día capaz hablar de curas en la medicina es un poco difícil, porque hay pocas enfermedades que se puedan curar al 100%. Un paciente que tiene presión alta toma su medicación y con eso puede estar controlada la presión, pero si deja de tomar la pastilla puede volver
a presentar. Y lo mismo sería para un paciente, por ejemplo, con dolor de cabeza, con epilepsia. O sea, mientras el tratamiento persista, el paciente puede estar controlado, pero si el tratamiento se suspende, pueden volver a aparecer los síntomas. Y luego existen otras enfermedades que directamente no tenemos una cura ni algo para mejorarlo tanto, como serían, por ejemplo, la demencia o la enfermedad de Parkinson, en la que tenemos tratamientos que ayudan a paliar la enfermedad, pero no a controlarla 100%. Vos tenés en tu catálogo muchas enfermedades que asustan a una persona con solamente pronunciar Así es. su nombre. Alzheimer, por ejemplo, vos decís, Sí. y causa un pavor no solamente en la persona que lo podría llegar a sufrir, sino en el entorno familiar. Así es. ¿Cómo es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia. Probablemente es la demencia más frecuente, o sea, es la demencia más frecuente en el mundo, que tiene algunos síntomas particulares. Generalmente es la pérdida muy progresiva de lo que es la memoria, primero a corto plazo y luego a largo plazo, que también se puede ir presentando con otros pequeños síntomas. Muchas veces también se acompaña de cambios en la personalidad, cambios en el comportamiento, cambios en el ciclo de sueño. Aparecen ciertas conductas que son muy particulares del Alzheimer. A veces los pacientes se vuelven un poco celosos. Es muy habitual escuchar la historia de un paciente mayor que tiene Alzheimer y que su pareja sale, se va al súper y ellos ya empiezan a pensar: ¿a dónde se fue? Se fue, me va a poner los cuernos, se fue con otra. Y es un síntoma de la enfermedad y no un pensamiento que está saliendo nomás. O también muchas veces, algo muy frecuente es, se le pierden las cosas y lo primero que dice es que le robaron, que alguien entró en su casa, que buscaron toda su pieza y le robaron y por eso ya no encuentra, o él lo encuentra. Entonces suelen ser síntomas del problema y no algo así tipo ansioso ni depresivo, ¿sí? Sino que son prácticamente síntomas de la enfermedad. ¿Asociado a la edad esto? ¿O no necesariamente? Diríamos que la edad es uno de los factores de riesgo y es el principal factor de riesgo, pero eso no quiere decir que todas las personas de edad vayan a tener necesariamente este síntoma o esta enfermedad. Hay muchos casos de pacientes que llegan hasta los 80 o 90 años y sin tener ninguna limitación en lo que sería la memoria u otros tipos de comportamientos. ¿Y este diagnóstico usualmente a qué edad se da? Es decir, vos como neurólogo, ¿a qué edad le podés decir a una persona: vos tenés Alzheimer o vas a tener Alzheimer? Bueno, volviendo al punto de que la edad probablemente sea lo principal, es una enfermedad que va aumentando con el paso de los años en la vida de un paciente. O sea, un paciente de 60 años tiene una X posibilidad de tener Alzheimer a esa edad. Pero cuando llega a los 70 o a los 80, probablemente ya tiene el doble o el triple de posibilidad de tener Alzheimer. Y generalmente empieza entre los 60 para arriba. O sea, desde los 60 años para arriba tenemos que estar ya atentos de que podrían empezar a ocurrir estos síntomas. Ciertos síntomas. Y decime, ¿el diagnóstico cómo se hace? ¿Eso lo hace un neurólogo? Sí, eso es el campo de la neurología. Y el diagnóstico a veces puede ser un poco... es una combinación de muchos factores. Es un poco la historia que nos cuentan los familiares, el paciente, lo que nosotros encontramos al revisar al paciente, lo que nosotros encontramos al hacer algunos estudios, por ejemplo, una tomografía o una resonancia de la cabeza. Y entonces cada parte del proceso te da una evidencia y al final juntas toda esa evidencia y puedes llegar al diagnóstico. El otro nombre que asusta tanto es Parkinson. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que tiene, por ejemplo, con el Alzheimer? Porque usualmente lo relacionamos también con gente adulta. Bien, una similitud podría ser que ambas son enfermedades neurodegenerativas. O sea, el cerebro, con el paso del tiempo, va perdiendo una función en particular. Para el Alzheimer sería la memoria y para el Parkinson sería la capacidad del cerebro poder controlar los movimientos del cuerpo. Y entonces, como son neurodegenerativas, es algo que va progresando con el tiempo sin que haya, por lo menos hoy en día, lastimosamente, una forma de
de ponerle stop. Pero fuera de eso son enfermedades un poco diferentes. El Alzheimer es una enfermedad que es más en el campo de lo que sería la memoria o de los aspectos cognitivos del cerebro. Y el Parkinson es una enfermedad que se manifiesta más con síntomas que pueden ser motores o no motores, pero para lo que el imaginario público probablemente lo más frecuente son los temblores que pueden ocurrir en la mano, en los pies, y así se manifiesta la enfermedad del Parkinson. Entre ellas no hay mejor ni peor, ¿verdad? Es decir, al ser una enfermedad neurodegenerativa de por sí ya... Diría que entre uno y el otro ni uno es peor ni mejor. Los dos son enfermedades bastante difíciles de tratar, no solamente para el paciente, sino que para su entorno, que conllevan también un cambio bastante importante en lo que va a ser la vida de esa persona a medida que pasa el tiempo. ¿Se manejan números de estos en el país? Es decir, ¿son preocupantes? ¿Hay una tendencia de que, no sé, las nuevas generaciones tengan más, tengan menos? Es importante siempre también tener en cuenta esos registros, si es que los hay. Bien, hasta mi entender, creo que registros, así por lo menos nuevos, no los hay, ¿verdad? También, cuando vas a hacer un registro, tenés que pensar siempre en situaciones que podrían hacer que a vos se te escape un paciente. Ante la tendencia mundial, por ejemplo, con el Alzheimer, es que está en aumento. Cada año hay más pacientes, o sea, hoy en día, en esta década, hay más pacientes con Alzheimer de los que había hace 20 años atrás. Pero eso puede ser porque efectivamente hay más pacientes o porque ahora podemos diagnosticarlos mejor. Entonces, eso también es algo para entender. Pero en general, la tendencia mundial es que todo está en aumento. ¿Y estas enfermedades son prevenibles o no hay nada que hacer con ellas? Bueno, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, es una enfermedad que, así como dijimos, tiene algunos factores de riesgo. La edad, por ejemplo, es algo que ninguno de nosotros podemos cambiar, ¿verdad? Pero sí, otras cosas, si uno tiene, por ejemplo, presión alta, si uno tiene problemas de azúcar, como la diabetes, si uno tiene una vida muy sedentaria, si uno tiene mucho aislamiento social, no tiene conexiones con otras personas, son como factores de riesgo que a la larga pueden pueden derivar en Alzheimer. También, por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol. Entonces, todas esas cosas juntas pueden ir produciendo los cambios que finalmente llevan al Alzheimer. Entonces, una forma de prevenirlo sería que la presión alta esté bien, que el azúcar esté bien, dejar en lo posible los vicios, hacer ejercicio, tener una vida social un poco más activa y ese tipo de cosas. El tipo de recomendaciones que te daría cualquier médico de cualquier disciplina, al final de cuentas. Sí. Lo importante que es tener una vida sana, ¿verdad? Así para es. poder cosechar esos frutos hacia el final de nuestros días. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta hablamos de epilepsia. Perfecto. Y otras cositas más, porque es un campo amplísimo de la neurología y también apasionante por lo que estamos escuchando. Hacemos el corte, señora, no se vayan. Ya venimos con más.